Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ana Osorio y junto con Camilo Orozco, Melissa Arbeláez y Carlos Ramírez vamos a presentarles nuestra herramienta final del curso de Excel. Básicamente, lo que queríamos hacer era que nuestra herramienta pudiera crear tablas de información nutricional según las necesidades que tenía el productor. En este caso, lo aplicamos a un producto que son las tartas y los quiches. En esta primera hoja de formulación y balance de masa podemos ver un instructivo que es el que nos va a decir cómo vamos a llenar la tabla de forma correcta. En este caso, en un primer momento dice, seleccione el sabor de la tarta. Seleccione el tamaño de la tarta. Inmediatamente seleccionamos el tamaño de la tarta, nos trae el gramaje de esa tarta en crudo. Dice, escribe la cantidad de tartas a preparar. Y en la celda de la masa del lote nos calcula cuánto sería el lote total, en este caso 1800 gramos. Dice, digite la masa del lote de tartas después del horneo y verifique que la masa de tarta individual es coherente. Entonces, digamos que tuvimos un gramaje de 1800 después del horneo para todo el lote. En la siguiente celda nos calcula entonces el porcentaje de evaporación que hubo en la etapa de horneo, que fue en este caso del 6%, y nos dice que aproximadamente cada tarta va a tener un peso individual de 567 gramos. Posteriormente dice, especifique el tamaño por porción en gramos. Para esta parte, la norma nos dice que hay un tamaño por porción de referencia para tartas de 80 gramos. Sin embargo, el productor puede especificar cuánto se podría comer una persona en una sola porción. Entonces, en este campo vamos a decir que son 180 gramos. Y por último, dice, escriba largo y ancho de la etiqueta para poder calcular el área de impresión final. Vamos a poner 12 cada uno. Por último, este botón, limpiar datos, nos va a limpiar los datos que vemos en verde para nuevamente llenar una tabla de un sabor distinto y con otras condiciones. En la parte inferior tenemos una tabla de balance de masas. Esta se las va a explicar el compañero Camilo. Buenos días, compañeros. En la parte del balance de masas, básicamente lo que se debe realizar es escoger cada uno de los ingredientes que lleva el sabor de la tarta y posteriormente ingresar el porcentaje de participación en la formulación. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos utilizando yema de huevo, el porcentaje de participación en la formulación es del 12% y él inmediatamente me va a calcular qué cantidad de yema de huevo debo de pesar para la elaboración de ese lote de tartas. Entonces, en este caso, tendríamos que pesar 288 gramos para elaborar ese lote de tartas según el tipo pues, de sabor y las cantidades que hemos escogido inicialmente en el recuadro que nos mostraba Ana. En este balance de masas, entonces, tenemos una serie de nutrientes que fueron seleccionados según la resolución 333, que es la que nos dice cuáles son los nutrientes que son de declaración obligatoria. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la proteína, tenemos la grasa saturada, y cada uno de estos nutrientes viene en su correspondiente unidad. ¿El qué nos va a hacer? Entonces, ¿el qué hace? Él lo que hace es, coge el valor o la composición de cada uno de esta materia prima, que ya tenemos una base de datos previamente alimentada, y lo va a multiplicar por la cantidad de gramos que tenemos de esa materia prima y nos va a arrojar lo que nos está aportando cada una de las materias primas como tal de ese nutriente. Al final, ¿qué vamos a realizar? Realizamos una sumatoria y él nos va a decir qué cantidad de proteína nos están aportando todos estos nutrientes que estamos pesando y así poder realizar el balance de masas. Es importante aclarar que este balance de masas se realiza con la masa cruda del producto como tal, para posteriormente realizar a través de unas reglas de tres
la composición por cada 100 gramos del producto ya horneado y posteriormente realizar los cálculos del contenido nutricional. Para describir, digámoslo, un poco mejor cuál es el proceso para diligenciar el formato de las materias primas y cuáles son como los componentes que tiene cada una de ellas, nuestra compañera nos va a contar cómo se realizó. Bueno, acá vamos a poder mirar. Meli, comparte la pantalla. Ah, eso. Listo, acá tenemos la matriz de las materias primas, la cual está basada en cada 100 gramos. Acá encontramos los nutrientes que se deben presentar en la tabla nutricional. Bueno, la mayoría de estos datos fueron buscados en la base de datos de Luzda y los que no se encontraron se miraron directamente en la etiqueta. Acá encontramos los hipervínculos pues, de cada composición y esta base de datos está relacionada directamente con la anterior, la que nos mostró Camilo, y a partir de estas dos se puede hacer una validación de datos. Ya a continuación mi compañero Carlos va a presentar como la forma de rellenar los formatos. Buenos días, compañeros. Se está mostrando la pantalla. No, Carlos, no estás compartiendo. Ahora sí. Sí, Carlos. De momento vamos a presentar el formato que nos permite mostrar la impresión que se hace para la composición pues, de la tarta. En el momento, según la composición que tengamos o según el área de impresión, nos va a mostrar el tamaño de la tarta. Esto se hizo por medio de el área de impresión nos indica cuál es el formato que se debe utilizar, el parámetro de referencia según 258 centímetros cúbicos. Los vamos a mostrar cuando está en nos toma la parte que antes mencionada, en el formato nos va a mostrar cuál formato se debe rotular, sea lineal o estándar. Si subimos el tamaño de este formato, nos va a indicar que este formato no se podría utilizar. El que en este caso se podría utilizar sería el estándar para indicar el valor. Igualmente vamos a indicarles a cada uno pues, nuestro valor, información de valor nutricional, el cual está contemplado según el formato que nos deje manejar. Si cambiamos acá para uno menor, nos va a indicar cuál se puede utilizar tanto el tabular como el lineal, y en este caso no nos está que el estándar no sería el correcto. Vamos a mostrar cada uno de los formatos y para la parte
La información nutricional nos muestra la porción, el envase, el tipo de calorías y la información relacionada. En la parte tabular también nos muestra pues, el tipo de composición que se tiene que tener con este rotulado. Y para la parte final, nuestro compañero Camilo nos va a explicar Bueno, básicamente lo que nos contaba el compañero Carlos, entonces es que dependiendo pues del área de impresión, ¿cierto? Y según la parte de la resolución, la aplicación nos dice cuál formato es el que se puede utilizar, ¿cierto? Porque en la resolución, digamos, lo que aparecen diferentes tipos de formato, pero no todos son aplicables porque están limitados por el área de impresión. Entonces, acá ya, pues como nos mostraba Carlos, están los diferentes formatos y cuál es como el más indicado para utilizarlo y, digámoslo, ya hacer la impresión y ponerlo en el empaque o en el envase de cada una de las tartas. Acá también tenemos, digámoslo, otra opción que es que nos muestre la composición del producto por cada 100 gramos. Entonces, esta composición es por cada 100 gramos de la tarta ya cocida. Esto, digamos, lo que es una herramienta muy poderosa porque con esto podemos, digámoslo, hacer comparaciones con resultados que tengamos desde la parte analítica y ver qué tanto se nos aproxima la parte que estamos realizando teórica a la parte, desde la parte analítica, ¿cierto? Entonces, la norma pues es clara y dice que nosotros utilizar esta herramienta para realizar todo este tipo de cálculos de la información nutricional. Y vemos que a través de los análisis, pues uno mandar a analizar una muestra a un laboratorio siempre es muy costoso y realizarlo a través de esta metodología es válido y es más económico y digamos lo que puede ser aplicado por cualquier tipo de empresa. Para alimentar, digámoslo, toda esta parte de los formatos de la tabla nutricional, tenemos una hoja base. En esta hoja base, entonces, tenemos cada uno de los nutrientes que estamos declarando dentro de la tabla nutricional y al lado derecho tenemos cuál es la magnitud de cada uno de esos nutrientes y su respectiva unidad. ¿Qué pasa? En la declaración de la tabla nutricional, la norma es clara y nos va diciendo cómo debemos hacer las aproximaciones dependiendo de la cantidad de gramajes que aporte cada tipo de nutriente. Entonces, acá a través de condicionales realizamos toda esta parte de declaración y redondeos para que sea de la forma adecuada como nos pide la parte normativa y al lado derecho tenemos ya los porcentajes de valor diario que nos está aportando cada uno de estos nutrientes al consumir una tarta o la porción de tarta que estamos definiendo inicialmente. Y también nos calcula la parte de las calorías que son aportadas por la grasa, por los carbohidratos y por las proteínas. Entonces, digamos lo que este cuadro es la matriz base para alimentar o diligenciar cada uno de los formatos de tabla nutricional que tenemos en la parte de balance de materias primas, en esta parte de acá.